Este retiro, previo y tan cercano ya a la Semana Santa, va a consistir simplemente en ir recordando algunos aspectos de estos grandes misterios de fe y de amor que vamos a vivir en estos días. Particularísimamente el Jueves Santo, la Eucaristía. Aquí tenemos al Señor en la custodia, la Pasión, el Señor en la cruz, y tanto de un sitio como de otro se deduce claramente esa enseñanza fundamental que el Señor transmitió a sus discípulos en aquella noche del Jueves Santo, en aquellas últimas instrucciones largas, pausadas, profundas, llenas de afecto y llenas también de un gran dolor, pensando en la traición de Judas. Entre esas muchas enseñanzas que el Señor les recuerda en esas horas, como sabéis, está ese rasgo capital que debe ser el que distinga a sus discípulos: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. El amor. Podríamos completar el cuadro, aunque sean muy esquemáticamente, con la presencia de nuestra Madre, que lógicamente no podemos olvidar en esas semanas, en esas horas tan particulares. Vamos a empezar con ese ambiente previo de estos días, semanas incluso, si queréis, previos a la Semana Santa, lo que podríamos llamar la hora del Señor. Ya ha llegado mi hora. Como os recordáis, en algunos otros momentos de la vida del Señor, concretamente en Caná, cuando la Virgen le dice a su hijo que no tienen vino y él simplemente dice: mujer, aún no ha llegado mi hora de manifestarme al mundo como el Mesías anunciado por los profetas. Y todavía más, mi hora en cuanto a la última parte, diríamos, de su vida en la tierra. Los enfrentamientos abundantes que van a tener los judíos con él, no queriendo reconocer en el Señor al Mesías anunciado, a pesar de los milagros abundantes, nos llena de estupefacción, que incluso después de resucitar a Lázaro, y era evidente, nadie lo podía negar, todo el mundo había visto, conocía a Lázaro, sabían que había muerto varios días antes, y le ven de nuevo vivo por Betania. Y sin embargo, en vez de reconocer que efectivamente Jesús de Nazaret tiene unos poderes particulares que no ha tenido ni tendrá nunca jamás ningún hombre, y que obedece sencillamente al hecho increíble pero cierto de que es el Mesías, que no solo es una especie de líder político, social del pueblo de Israel, sino que es mucho más, es el Hijo de Dios. Pues veamos algunos de esos rasgos, ¿no?, de la hora. Querían prenderle, en ese momento, como digo, la muerte de Lázaro, lo que en vez de decir, pues efectivamente nos hemos equivocado, no, en vez de decir eso, dicen, hay que matarle. Incluso piensan en volver a matar a Lázaro también. Los judíos quieren prenderle. En algún momento vemos también cómo el Señor no se deja coger, simplemente con su poder se va sin más de los que quieren incordiarle, por así decir, ¿no? Pero ahora ya que llega esa hora, el Señor va a hacer frente, por así decir, al destino para el cual su Padre Dios le ha traído a la tierra. El Señor tenía muy claro, lo dice San Juan,
que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Y se lo va a decir claramente a sus discípulos, que van a tener miedo, que no quieren ir a Jerusalén, porque saben o intuyen lo que allí puede pasar. Saben que los fariseos le buscan para matarle. Y nosotros podemos preguntarnos en nuestra oración: ¿qué grave delito has cometido, Señor? ¿Eres realmente un blasfemo por haber dicho que eres el Hijo de Dios y demostrarlo con tus obras? ¿Resucitar a Lázaro es también otro grave delito? Parece que para la envidia y para no perder los privilegios ante los romanos, sí lo es, sí es un delito. Y sin embargo el Señor, como nos dicen los evangelistas, sube con presteza hacia Jerusalén, delante de los apóstoles, en aquella larga caminata. El Señor, por su presciencia, diríamos, divina, por ser Dios, por ser Hijo de Dios, aunque también en este caso ya podríamos decir por simple razonamiento humano, y porque ante tantas pruebas de lo que los judíos pretendían, pues era bastante evidente que el Señor sepa lo que le aguarda. Él no lo desea, como le dirá a su Padre en Getsemaní: si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En aquel momento, concretamente, recordáis esos sufrimientos tan intensos del Señor en aquella noche del Jueves Santo, después ya de la institución de la Eucaristía, que el Señor llega a sudar sangre. Cuando hay un sufrimiento muy intenso, se ha descrito en algunos casos personas que iban a ser ajusticiadas, que habían sido condenadas a muerte, y en algunos casos se han descrito ese sudar sangre. Sí, el suero sanguíneo se transmite o se cuela, dicho así, por los diversos poros de las capilares, ¿no?, que se dilatan con las diversas sustancias que se van segregando en esos momentos. Se rompen los capilares y sale adelante esa sangre mezclada con agua, mezclada con el sudor. Tú, Señor, podrías haberte liberado tranquilamente, como lo demostraste en el mismo huerto de los Olivos cuando fueron a prenderte. Una sola voz tuya, preguntando ¿quién es Jesús? Yo soy. Y una sola voz tuya, aquella gente cae por tierra. Podrías haberte librado tranquilamente, sin ninguna dificultad. Y sin embargo, no dudas ni un instante en continuar tu misión hasta el final. Bueno, y así nos vamos acercando poco a poco al Domingo de Ramos. Y vamos a ir muy esquemáticamente intentando encontrar aplicaciones para nuestra vida diaria, que no sea solo recordar cosas que conocemos, sino cómo nos pueden servir a nosotros para vivir mejor nuestra entrega. En primer lugar, esta decisión de subir a Jerusalén. Sabe que va a morir, pero es lo que su Padre Dios ha dispuesto. Ciertamente, el Señor está dispuesto a morir, pero eso no quiere decir que si puede evitarlo, lo evita, no huyendo, sino explicando las cosas como son, diciendo quién es Él, simplemente. Pero en la mente y en los corazones de los que le escuchan, especialmente los miembros importantes del Sanedrín, hay ya tal obcecación, tal envidia, tal capacidad de odiar, que son incapaces de ver las claras razones que el Señor le da para hacer ver que Él no es culpable de nada. No solamente no es culpable de nada, sino que es el mismo Hijo de Dios. Y sube a Jerusalén, va a cumplir con su misión.
Cuando hay dificultades, ya sería la primera pregunta, cuando hay dificultades en nuestra vida para hacer algo que sabemos que tenemos que hacer, en el cumplimiento de nuestras obligaciones de trabajo, de familia, como cristianos, ¿estamos dispuestos a afrontar las dificultades? Sí, con los medios de prudencia que hagan falta, por supuesto, pero que la cobardía no sea nunca lo que nos venza. Y en la vida corriente, sin necesidad de pensar en grandes decisiones, sabemos que hoy, muy frecuentemente los cristianos, pues tienen que tomar decisiones que van contracorriente por la confusión doctrinal de muchas costumbres, de muchas modas o incluso de algunas leyes. Tenemos que ir contracorriente, no nos podemos acomplejar. El Señor llega a Jerusalén y va a entrar, como sabemos, en un pollino. David lo había hecho también cuando entró en Jerusalén para ser proclamado rey. Como es un gesto también, como para decir, yo soy rey. Y el Señor, que habitualmente, como sabemos, no quería recoger pues, las alabanzas de tanta gente cuando hacía milagros, a veces desaparecía. No buscaba su propia gloria, por así decir. En este caso no le importa que aquella gente buena y sencilla le alabe. Hosana al Hijo de David. Pero aquel entusiasmo que vemos en aquellas gentes, y esto es otra enseñanza tan importante, era un entusiasmo un poco superficial. Porque tristemente hay que reconocer que entre muchos de los que aquel día, el Domingo de Ramos, estaban allí aclamando al Señor, muchos, muy probablemente, estaban también en el pretorio el Viernes Santo. Cuando Pilatos pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ya sabemos la respuesta. Seguro que aquella multitud de gente allí en el pretorio estaba también manipulada, seguro que estaba manipulada, como pasa a veces en reuniones por ahí de otro tipo. Unos cuantos se sitúan estratégicamente en algunos lugares y parece que lo que dice un señor es lo que está diciendo toda la multitud. Pero podrían haber reaccionado, podrían haber dicho, no, a Jesús, libera a Jesús, es nuestro rey, es inocente, ha hecho muchos milagros. Nadie dice nada. Qué contraste tan tremendo. Nosotros tenemos que seguir al Señor cuando las circunstancias son favorables y tenemos que dar la cara por Él cuando alguna vez, si fuera el caso, no lo sean. Esta es una enseñanza clarísima, importantísima. El infierno, se suele decir, el infierno está lleno de bocas cerradas, bocas que no hablaron en su momento y fueron cómplices de grandes crímenes, grandes atentados, de grandes calamidades. Creo que es una de las enseñanzas más importantes que se pueden recordar de estos días. Entra en un pollino. Es a la vez una señal clara de humildad también del Señor. Aclamado como rey en un pollino. Sí, digo, David había entrado en un pollino, ¿de acuerdo? Y tenía cierta representatividad en ese sentido, ¿no? Pero los emperadores romanos o quien tuviera un cierto poder, pues fíjate tú cómo el cortejo que solían llevar el rey en un pobre, pues eso sí, que nadie lo había montado nunca. Esos contrastes tan impresionantes, ¿no?, del Señor, humilde animal, pero que nadie lo había montado nunca, como diciendo, las cosas para Dios tienen que ser únicas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Es como diciendo, soy del Señor.
pertenezco a Él. No quiero compartir mi vida con otras cosas. Sigue la procesión aquella y aparecen allí enseguida, como sabéis, también de nuevo los judíos, diciéndole a aquellas gentes sencillas del pueblo que no griten, que se callen, que no le alaben. Eso es lo que nos puede pasar también a nosotros hoy, a los cristianos. Pretender que no manifiesten públicamente su fe, que no alaben a Dios, pues no podemos callarnos, ¿no? Hablarían las piedras si se hubieran callado aquellas gentes. Tenemos derecho a manifestar públicamente nuestra fe, respetando naturalmente las posturas de las personas que no la tengan. Pero como a veces se dice de una manera cínica, que los cristianos no manifiesten su fe porque pueden ofender a los que no la tienen. Hay que reconocer que para manipular muchas gentes son muy astutos. Sería mejor que emplearan esa astucia para defender la verdad, no para presentarla torcidamente. Es como si solamente los no creyentes tuvieran derecho a manifestar su no creencia, ¿verdad? Digo estas cosas porque sabéis que son desgraciadamente muy de nuestros días, muy de nuestros días. Y aquellas gentes ponen, como sabéis, ramos de olivo y palmas y quizá también mantos por el suelo. Gente sencilla, le entrega al Señor lo mejor que tiene, para que aquel animal montado por el Señor pase sobre esas alfombras, de flores o de mantos. Pues, como alguna vez ha comentado de una manera bonita, pero no solamente bonita, sino muy oportuna, lo que tenemos que poner en el suelo para que pise el Señor son nuestros corazones. Tenemos que poner nuestro corazón en el suelo. La humildad que necesitamos tanto para asombrarnos de la entrega de Dios, del amor de Dios. Y en medio de aquel festín, de aquella fiesta, porque lo era, la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, Domingo de Ramos, las palmas, los ramos. No nos olvidemos de que en medio de esa fiesta tan grande, aunque el Señor sabe a qué va a Jerusalén, los que le están aclamando, pues no se enteran. Simplemente aclaman al que han visto hacer milagros, del que han oído tantas cosas, el que ha resucitado a Lázaro, etc. Por eso le proclaman rey. No os olvidemos que en medio de estas circunstancias, y es también como un contraste tremendo, el Señor, al llegar a Jerusalén, al ver las murallas de Jerusalén, el Señor llora. Le están aclamando, le están haciendo aquellas muestras tremendas de cariño, de afecto, pero el Señor llora. Oh Jerusalén, Jerusalén, está el Señor recordando los pecados. Los pecados no los han cometido las ciudades, no los han cometido las piedras, los cometen las personas que viven allí. Pero en fin, una manera de referirse a Jerusalén y de referirse a tantas personas que a lo largo de los siglos y ahora dentro de muy pocos días han cometido pecados y van a seguir cometiendo otros todavía más graves. Pues pensemos en nosotros, que no tenga el Señor que llorar por nuestros pecados. Es decir, que hagamos todo lo posible por evitarlos, Y estos días que vamos a meditar una vez más estas grandes verdades de nuestra fe, pues evidentemente tenemos que hacer propósitos eficaces, ¿no? de lucha, de fidelidad, de evitar, pues no solo pecados graves, pecados mortales, sino también
los pecados veniales deliberados, es decir, las faltas de amor, las faltas de caridad hacia Dios, hacia el prójimo, la dureza de corazón, las críticas, los juicios temerarios, la falta de generosidad para entregarnos más de lleno a las cosas de Dios y a las cosas de los demás, las cosas de la familia, etc. Propósitos eficaces. Y, en fin, termina ya aquella jornada y el Señor vuelve a Betania. Estos días, hasta el Jueves Santo, el Señor va y viene. Son como 10 kilómetros, más o menos. El Señor vuelve a casa de Lázaro y María y de Marta a descansar hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, esto es otro punto también muy, muy bonito. Así como el Señor se encontraba muy a gusto en aquella casa, pues que vivamos de tal manera, cada uno y en nuestra casa, en su conjunto, que el Señor esté a gusto en nuestra casa, que pueda descansar en nuestra casa, porque sabe que le queremos, que le escuchamos, como María, a los pies del Señor, y que preparamos lo necesario para atenderle bien, como hacía Marta. Bueno, creo que es otra enseñanza. Y de los siguientes días, hasta el Jueves Santo, ya no es sencillo, en algún caso sí, pero en otros ya no es tan sencillo hacer como una cronología de acontecimientos. Leemos los evangelios, los 4 evangelios, y sacamos algunas ideas, pero no sabemos ya con seguridad qué sucedió el lunes santo, qué sucedió el martes, qué sucedió el miércoles. Perdemos un poco, tampoco es esencial. Si fuera esencial, pues ya el Espíritu Santo se habría encargado, ¿no?, de que quedara muy claro, ¿no? Pero vamos, sí hay una serie de acontecimientos ahí. Por ejemplo, uno que puede parecer pequeño, pero que también tiene su importancia. Y esto, pues, si no recuerdo mal, fue el lunes santo. Es decir, a la vuelta del día siguiente, lunes, martes, uno de esos días. Pasaron entre aquellos lugares por una higuera, recordáis, una higuera que tenía hojas, tenía buena apariencia, pero no tenía frutos. El Señor, cansado del camino y con algo de apetito, lógicamente, por la caminata y por tantas cosas, pues se acerca en un momento dado a la higuera a coger algún higo y alimentarse un poco, y no había higos. Y ya sabemos lo que hizo el Señor. Secó la higuera. Porque no daba frutos. Porque se conformaba con la apariencia. Ciertamente, la pobre higuera no tiene ninguna culpa. Entendemos claramente que el Señor en esa higuera sin frutos está viendo a su pueblo Israel, concretamente al Sanedrín, a las autoridades eclesiásticas, a las que gobiernan el pueblo. Apariencia, apariencia, de discursos, de darse importancia, de un cumplimiento estricto de la ley de Moisés, que era una mentalidad legalista, que para nada estaba movida por el corazón, por el amor, sino más bien por otra cosa. Y entonces la higuera indica esto. Dios pedía a su pueblo frutos, tenían que haber dado frutos, muchos más, en esos momentos en los que el Señor va a encontrarse ya con su destino definitivo en este mundo, ¿no? Tenían que dar frutos, tenían que reconocerle y no le van a reconocer. Y así pasó también, que Dios secó. Y el reino de Israel, como sabéis, más adelante, se va a dividir. Y un pueblo que estaba destinado
a iluminar el mundo entero, porque era el pueblo de Dios, un pueblo pequeño, pero con un privilegio de toda la atención del mismo Dios a lo largo de los siglos. Pues no fue así. Tendrá que llegar el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, fundada a partir de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, empezar de cero y además con toda la dificultad de los judíos que van a perseguir a los cristianos, como sabemos, y que les van a matar en algunos casos. Una higuera sin frutos, buena apariencia pero sin frutos. Esto evidentemente, antes que así a una colectividad, pues tenemos que aplicarlo a cada uno de nosotros. Tenemos que dar frutos. En la vida espiritual siempre es tiempo de frutos. La Iglesia, hoy, siglo XXI, tiene que dar frutos. Claro que hay frutos en muchos sitios, pero en otros sitios, continentes enteros, como puede ser Europa, los frutos son muy escasos. Digo, hay variaciones de un sitio a otro, en fin, ¿no? Con todos los matices que queráis, ¿no? Pero sabemos que hacen falta tantos frutos más abundantes, de vocaciones, de conversiones, de leyes que estén inspiradas en la ley de Dios, en la ley natural, y que por tanto respeten la vida humana desde su nacimiento, desde su concepción, y tantas otras cosas, frutos. Porque si no, el Señor va a secar ese árbol. Bien, pues ya por último, de estos días previos al jueves, de una manera así un poco global, aunque ya antes he comentado algo, esas discusiones con los fariseos en los que el Señor parece que intenta, como últimos intentos, pero tienen ya tal convencimiento de acabar con el Señor que ya es como si ya fuera imposible, diríamos. No es imposible, pero la práctica casi como si lo fuera. No están dispuestos a reconocer al Señor por muchos milagros, como hemos comentado antes. Tienen un corazón endurecido por la envidia. ¿Envidia por qué? ¿Por qué envidia? Porque vemos cómo las multitudes se iban con el Señor, mientras que ellos lo dejaban solos. Vamos a pedirle al Señor un corazón sencillo, como antes hemos dicho, para reconocerle, para seguirle, para meternos de lleno en esos 3 días del Triduo Sacro, que en la siguiente meditación pues recordaremos algunos detalles más. Dejamos unos minutos ahora en silencio para seguir en breve.